Estamos ya, gracias a nuestro Padre Eterno, en la clase número 3 de la conquista a Canaán. En esta clase o en este episodio vamos a estudiar el colapso socioeconómico en la Edad de Bronce y una entrada de un nuevo orden. También veremos a una tribu que vino de los pueblos del mar durante esa crisis de la Edad de Bronce. Vamos a reflexionar también acerca de nuestra fe. ¿En qué está fundada nuestra fe? No debe de afectar cuando nosotros nos enteramos de que muchas cosas de la tradición oral no tienen historicidad. Eso no debe de afectar nuestra fe. También meditaremos en eso. ¿Ya estás listo? ¿Tienes tu cuaderno, tu Biblia, todo? Bueno, pues comenzamos. Cuando estamos pensando, observando lo que es la historicidad de las tradiciones orales que la Biblia hebrea tiene, a veces he visto personas que flaquean en su fe y bueno, ¿y ahora en qué voy a creer? Entonces ya puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Es que realmente entonces ¿en qué está fundada tu fe? Yo creo que nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pero sobre todo no en conocimiento. Acá, porque a veces puede haber el caso que hay un conocimiento y sabe mucha Biblia y ha tomado tantos cursos y sabe tantos idiomas y ay nanita, o sea, tiene una cabezota acá. Pero acá en su corazón hay un corazón sí, chiquito de pasita, arrugado, y eso tiene que ver en nuestro interior sobre la experiencia que tengamos realmente con nuestro Padre Eterno. Y nuestra fe debe de estar fundada en esa relación. Y cuando yo hablo de una relación, estoy hablando de una experiencia. Entonces, la tradición oral contra la historicidad. ¿Cómo ves? La tradición oral contra la historicidad. Ahora, ¿qué es historicidad? Vamos a recordar este concepto, tú lo tienes aquí en pantalla. Dice, existencia real y comprobada de un acontecimiento pasado que se pretende que sea histórico. Entonces, hay una existencia real, hay una existencia, hay veracidad, tenemos evidencias. Hay una historicidad. Pero cuando estamos ya estudiando las Escrituras, el problema está que hay muchas personas que piensan que todo es literal, tal cual como lo dicen, pero no se ponen a pensar que dentro de la misma Biblia hebrea, y ahorita no estoy tocando la Biblia cristiana, ya en su momento lo tocaremos, que dentro de la misma Biblia hebrea hay estilos literarios, hay una tradición oral que ha pasado por generaciones, que luego se recopilaron, se juntaron, se pegaron y se plasmaron en lo que ahora ya tenemos como Biblia hebrea, y sobre todo en la Torá que se hizo en el siglo V. Entonces, nosotros debemos tener amplio criterio para leer. ¿Por qué estudiamos la historia? Porque cuando nosotros estudiamos la historia y vemos cómo era el tiempo ahora sí que en los tiempos antiguos, en la Edad de Bronce, en la Edad de Hierro, o sea, en cada periodo, en cada etapa, con toda la información histórica que hay, y podemos ver cómo eran, cómo pensaban ellos. Entonces, cuando tomamos las Escrituras, la Biblia hebrea, podemos comprenderla mejor. Y aunque nos demos cuenta que en los estilos literarios hay cosas que no tienen historicidad, pero no por eso su mensaje que transmite acerca de la fe en Dios no es válido. Por supuesto que sí. Es más importante el mensaje teológico, el mensaje acerca de la fe en Dios,
que la misma historia. Yo, en lo personal, mi fe no está fundada en la historia. Pues mi fe está fundada realmente en la experiencia que he tenido con mi Padre Eterno. Como te lo he platicado desde los 15 años, he tenido una experiencia con Él que ha ido aumentando, que ha ido creciendo, he tenido etapas, pero en eso he fundado mi fe. Entonces, cuando he estudiado la Biblia, la he leído, he visto que mi Padre me ha llevado por etapas también de conocimiento. Ahorita, actualmente, estamos en junio 2020, 59 años, que gracias a mi Padre me ha permitido vivir. Y desde los 15 a los 59 ha sido todo un trayecto de experiencia con mi Padre, de una intimidad. Ahora, dentro de la tradición oral, de los relatos bíblicos, hay mitos, hay leyendas, hay parábolas, hay novelas, pero eso no debe afectar tu fe. Y si es una novela, si es una parábola, entonces hay que concentrarnos en el mensaje que nos está transmitiendo. ¿Cuál es el mensaje? El redactor, el que estuvo escribiendo, ¿qué nos quiso transmitir? ¿Qué nos quiso decir? En eso tenemos que enfocarnos. La historicidad no debe derrumbar nuestra fe. Y cuando hablo de fe, estoy hablando de confianza en Dios. ¿Sí? Cuando me doy cuenta que, pero la tradición oral dice esto, pero no hay historicidad. Simplemente es, pues, ahora sí que una historia así nada más, sin fundamento, sin historicidad, no hay manera de comprobarlo, no hay nada de evidencias arqueológicas, en fin, no hay nada. ¿Y cuál es el problema? Concentrémonos en el mensaje que nos está transmitiendo esa historia, ese cuento, esa parábola, esa metáfora, lo que sea. Hay que concentrarnos en el mensaje y aplicarlo en nuestra vida. Cuando hablé hace un momento de la fe infantil a la introducción, la fe infantil es una fe pequeña, es una fe de niño que estamos viendo del otro lado de la moneda, porque una fe de niño cree todo. Sí, se cree todo. Y una fe de un niño, pues también cuando ora a Dios, lo hace con todo su corazón. Vamos a hablar del otro lado de la moneda, de la fe del niño, porque vamos a ver, de un lado de la moneda tenemos que un niño pues cree con todo su corazón, pero el otro lado de la moneda el problema es que cree todo, aunque cuando descubre que ese todo no era así, o no fue así, su fe se cae, porque es una fe infantil. La fe infantil es la que cae o se derrumba cuando usas la razón para ver la historicidad. Y cuando tú confrontas si hay una historicidad en esa tradición oral, y te das cuenta que no hay historicidad, entonces si la fe de esa persona se derrumba, significa que su fe es infantil. No debe derrumbarse. En lo personal, al principio, cuando empecé a leer libros de historia, que no lo hacía honestamente, me di cuenta de muchas cosas que yo pensé que así era, y que ahora que veo la historia y veo que la realidad es otra, al principio me tambaleó, pero me puse a pensar en quién has creído. ¿Cuál es la base de tu fe? Entonces me agarré más de mi Padre Santo y digo, yo creo en ti. La experiencia que he tenido contigo en todos estos años, el amor que has manifestado, esos encuentros a solas, en la intimidad que he tenido contigo, Padre, y que has manifestado tu amor. De veras he tenido momentos que han marcado mi vida en esas experiencias íntimas. Como decía nuestro maestro Yeshua en Mateo, dice, cuando vayas a orar, métete al cuarto y cierra la puerta. Una intimidad. Esa experiencia es la que ha fortalecido mi fe. Porque ha sido algo impresionante en mi interior. Ha sido, no sé cómo expresarlo, ya en otra ocasión hablaremos de eso, porque hay tanto que contarte de esa situación. La fe, en el hebreo emuná,
debe de estar arraigada y cimentada en la revelación de Dios en tu vida, en esa experiencia que tengas con Él en la intimidad. Porque si nosotros tenemos una experiencia profunda en esa intimidad, es decir, cuando yo cierro la puerta en ese cuarto y me meto a estar con Él, a meditar, poner todo mi pensamiento en Él, buscando, por decir así de manera metafórica, por buscar su rostro, buscar su presencia, estar a solas ahí con Él. Y el cerrar la puerta significa me voy a aislar por unos minutos o una hora o el tiempo que Él me pida para estar con Él, para conectarme con Él. Esa fe basada en esa experiencia de intimidad con Dios te va a dar libertad. Escucha lo que te digo. Libertad, descanso y una confianza profunda. Y ahora sí, como dice el Salmo, aunque tiemble la tierra y el mar ruja y lo que sea, mi fe, una fe profunda, está arraigada en Dios, ¿sí? Porque tengo una experiencia íntima con Él. Y eso es lo que nos va a sacar adelante en medio de tantas cosas. La ignorancia pone límites. Por eso es bueno estudiar, es bueno investigar, es bueno buscar y aprender más. Y cuando estudiamos la historia como lo estamos haciendo, pues es para entender mejor la Biblia. Porque podemos malinterpretar las cosas como yo lo hice por mucho tiempo. Malinterpreté muchas cosas que yo pensé que así era por no investigar la historia. La ignorancia pone límites. Límites en tu vida. Pero el conocimiento de la palabra de la Biblia hebrea, el conocer el mensaje que transmite la Biblia hebrea acerca de Dios y luego tener una experiencia con Él, eso nos da libertad. Acuérdate, libertad. La fe que tiene una confianza profunda produce libertad. Mira este cuadro, conocimiento más una experiencia íntima con Dios te va a traer como resultado libertad, confianza, descanso, seguridad, fidelidad a Él, obediencia, humildad. Todo esto se va agregando en nuestras vidas en cuanto tenemos una intimidad con Dios, una experiencia íntima. Pero ahora vamos a ver la otra, conocimiento, pero no tienes, o sea, sí tienes conocimiento, lees mucho, libros y, sabes muchas cosas, pero te falta experiencia íntima con Dios. ¿Qué es lo que produce entonces? La falta de esa experiencia de intimidad, incredulidad, soberbia, que te sientes que sabes mucho, y eso te vuelve insensible. Realmente eso no es lo que está buscando Dios de nosotros. Como investigadores, de estar investigando en la historia para entender mejor la Biblia hebrea, debemos guardar nuestro corazón de la incredulidad, de esa incredulidad espiritual, conocido como ateísmo, que el ateísmo moderno es creer en Dios, pero vivir como si Él no existiera. Entonces, la incredulidad espiritual puede llegar cuando hay un conocimiento, ¿sí? Cuando te das cuenta de la historicidad o que no hay historicidad en los relatos bíblicos, puede provocar incredulidad en la persona si no tiene una fe profunda en Dios basada en esa experiencia íntima. Por eso te estoy diciendo que importante es eso, nuestra relación íntima con Dios. No olvidemos que para conocer a Dios y tener una experiencia con Él, debemos acercarnos con humildad. Ser humildes es la tarjeta que abre la puerta para conectarnos con Dios en esa experiencia íntima. Búscalo. ¿Sí? No te quedes con, ¿cómo sé? He leído mucho, ya he leído muchos libros, he descubierto muchas cosas. Qué bueno, te felicito. Pero si ese conocimiento que tienes, que es bueno, pero no tienes experiencia profunda, íntima, con el Rey del Universo, ¿de qué te sirve? Te puede endurecer tu fe
tu vida. La base de todo esto, tener conocimiento para poder entender la Biblia que estoy leyendo, pero sumado a una experiencia íntima con Dios. No lo olvides. Pues ahora vamos a entrar a las teorías de la confederación de las 12 tribus de Israel. Esto es importante. Creo que en esta clase nos va a ayudar a entender muchas cosas, incluso de lo que está pasando en estos tiempos, que en esta clase grabada es en junio 2020, con todo lo que está pasando a nivel mundial de la pandemia, del COVID-19 y todo eso, y de lo que está por venir. Lo que tú vas a aprender en esta clase, te vas a dar cuenta qué sucedió hace miles de años y lo que está pasando ahora, y vas a decir, oye, se parece, ¿verdad? Vas a observarlo. La formación de la confederación de esas 12 tribus que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver la parte socioeconómica, política y todo que empujó a esas tribus que estaban ahí en Canaán, los empujó a unirse, a formar lo que es un reino, una confederación. ¿Y cómo fue eso? La formación de la confederación de las 12 tribus de Israel ha sido un motivo de arduos debates, pero que se ha mostrado en 3 teorías que ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, la número 1, la de los arqueólogos y los biblistas. Como que, no, los arqueólogos dicen, no, pues aquí hay esta evidencia, pero los biblistas no. Pues los biblistas, algunos de ellos, no digo que todos, pero hay algunos biblistas que son muy fundamentalistas. Literales, así, lo que dice en la Biblia hebrea, así es, ¿sí? Lo toman como historicidad, aunque no la tengan. Por eso hay un debate ahí. También está la segunda teoría de la conquista militar y la tercera, la rebelión campesina. Ahora, vamos a ver la teoría número 1. Los arqueólogos y biblistas han estado en gran polémica entre unas y otras para explicar la etnogénesis de Israel. Es decir, cómo ha sido el comienzo de toda esta etnia, conocido ya como, al principio tenemos ahí las 2 casas, llamadas casas, que ese es un lenguaje antiguo. No nada más era la casa de Israel, la casa de Judá, había otras casas también, que así se le llamaban. Pero bueno, eso en su momento lo iremos estudiando para comprender todo esto. La historia nos muestra la gran crisis que marcó el paso de la edad de bronce a la edad de hierro. Y esto debemos considerarlo, no debemos pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la conquista de Canaán, aunque Josué nos muestra una parte de cómo fue la conquista, pero yo quiero mostrarte realmente qué fue lo que pasó en esos tiempos, en los años 1200 al 1000, del 1000 al 900, o sea, en esa parte, prácticamente del 1000 al 900, en esa parte estaba pasando un tiempo de cambios, y cambios muy fuertes. La teoría número 2 dice, la teoría de la conquista militar compacta y destructiva, de inspiración del relato bíblico, que por supuesto viene en Josué, es sostenida por los fundamentalistas, pero ha quedado relegada a los márgenes de un debate o del debate. Es decir, ha quedado así como vamos a hacerlo a un lado porque pues no es así. Entonces, aunque los fundamentalistas lo defienden, pues realmente no hay una historicidad que lo respalde. Sin embargo, ahorita vamos a estudiar qué es lo que había en ese tiempo de lo que se supone que sucedió de acuerdo al relato bíblico. ¿Ok? La teoría número 3 dice, es la teoría sociológica, la sublevación, que significa rebelión, la rebelión campesina, que es un proceso interno sin contribuciones externas. Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos que habían grupos que se fueron a las montañas, que había una cierta rebelión? Pues bueno, todas esas piececitas ya nos está dando un todo en el rompecabezas. Sí hubo una rebelión campesina, sí hubo un grupo que se fue a las montañas, y las evidencias lo confirman porque hay, arqueología que lo respalda, pues. Bien,
hoy día predomina la idea de una ocupación progresiva en dos variantes. Es decir, ya vimos tres puntos, tres teorías, pero la que ha prevalecido hoy día, de acuerdo con los estudios científicos y bien, pues la primera es la sedentarización de unos grupos pastorales presentes en la zona. Es decir, esos grupos pastorales transhumanistas, o sea, que se movían, llega el momento que se volvieron sedentarios, pero fue de una manera progresiva. Ya no andaban moviéndose, sino poco a poco se fueron estableciendo, ¿sí? Esa es la primera. Esos grupos pastorales que ahora sí que se volvieron sedentarios. Pero la segunda habla de una infiltración desde la región predesértica adyacente, es decir, al lado. Estamos hablando del sur del desierto que viene entre Egipto hacia Canaán. Es decir, gente que se empezó a infiltrar. Ahora, esto tiene sentido en esta segunda parte porque vimos en una de las clases cómo hubo esos éxodos que salieron y el primer éxodo que ahora sí que formó estas 4 clanes, se formaron en 4 tribus, y luego el otro éxodo que marca y se piensa que era de Moisés y Josué y que entraron por el este, ¿sí?, de Canaán, y luego atravesaron el río Jordán con 3 tribus. Y bueno, la clase pasada estudiamos eso, de cómo se fueron formando, pero las tribus entre ellas no tenían nada que ver, ¿ok? Eran clanes, eran familias diferentes, simplemente. Bueno, la edad de bronce hubo una crisis socioeconómica, y esa crisis socioeconómica abrió la puerta en una búsqueda de un nuevo ordenamiento, un nuevo orden mundial. Vamos a llamar así. Si ustedes han escuchado en estos tiempos del junio 2020, a lo mejor este video se llega a escuchar dentro de 30 años y dice, ¿a poco pasó eso? Sí, en estas fechas hay el surgimiento de un nuevo orden mundial. Sí, no te pierdas el próximo curso donde vamos a estar estudiando el siglo XXI, el fin de la era, o el comienzo de un nuevo orden mundial. Esto vamos a estarlo estudiando y vamos a ver muchas cosas actuales, qué dicen las escrituras, qué es lo que ha pasado, qué dice la historia, todo lo que se ha pasado. Es interesante este curso y pues no te lo pierdas. Pues ya prácticamente sin querer en el curso este del siglo XXI, el fin de la era, el comienzo de un nuevo orden mundial, tenemos que entrar a la Biblia cristiana en algunas cosas, pero ahora sí que tenemos que poner las dos, Biblia cristiana y la Biblia hebrea, en esa balanza para tener pues buscar, entender lo que está pasando, lo que está por pasar y qué va a pasar con nosotros y qué debemos hacer. Bien. La crisis socioeconómica, vamos a regresarnos ahora en lo que estamos estudiando. La crisis económica de finales de la Edad de Bronce tiene una historia de por lo menos de 3 siglos, es decir, de 1500 al 1200, antes de la era cristiana. Es decir, en esos años, prácticamente después de la salida de los Hicsos, vino una crisis socioeconómica muy fuerte hasta el año 1200. Ahora, todo esto trajo una búsqueda. En esos años hubo una búsqueda de un nuevo ordenamiento, una manera de cómo, ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo va a ser las pautas para vivir o sobrevivir o morir? ¿Sí? Entonces, en esa búsqueda, vamos a poner el punto, 1500 al 1200, la crisis socioeconómica, donde había mucha inmigración, salida y entrada de gente de diferentes lados. Pero también en eso, el año 1200 al 900, estaban en esa búsqueda de establecer un ordenamiento, de cómo vamos a vivir, cómo vamos a tratarnos entre nosotros, entre las naciones. Este proceso sociopolítico y un proceso también socioeconómico marcó el hundimiento definitivo de la sociedad tambaleante del bronce final o bronce tardío. El bronce tardío es entre el año 1000 y 900. Es decir, ya realmente cuando nosotros conocemos que comenzó el reinado de Saúl, pero para que llegara al reinado de Saúl es porque hubo una confederación, ¿sí? ¿Por qué se formó? ¿Cómo fue eso? Ahora sí ya todo tiene sentido, porque precisamente al final del bronce tardío,
estaba la sociedad tambaleante, estaban buscando un camino nuevo, un ordenamiento, el cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a ir progresando, en fin. Pero esta situación trajo una crisis violenta como la que estamos viendo actualmente. Una crisis violenta que se concentra en su totalidad en la primera mitad del siglo XII, antes de la era cristiana, para la transición de un nuevo ordenamiento, de un nuevo orden. Entonces, siempre que va a entrar un nuevo orden, hay violencia. Lamentablemente, hay violencia. Vemos aquí en la figura, vemos ahí la edad de bronce, vemos a las personas que ya empiezan pues usaban más el bronce para hacer algunas armas, algunas cosas, para pelear, para defenderse. Todavía el hierro ya estaba por entrar. Y luego ahora vamos a hablar de los pueblos del mar. Porque todo esto sucedió precisamente en esas fechas donde había toda esa inestabilidad económica, toda esa inestabilidad política. Recuerden que la economía, la política van de la mano. Entonces estaban en esa turbulencia y los pueblos estaban buscando ese nuevo orden de cómo se iban a comportar en adelante en esa situación. En esos tiempos los pueblos del mar, un poquito antes también, empezaron a incursionar, venían de diferentes lados, empezaron a incursionar a lo que es Egipto, a lo que es Canaán. Ves aquí en el mapa, invasiones del siglo XII antes de la era cristiana. Vemos cómo los libios entraban a lo que es el delta del Nilo en Egipto. Y luego vemos el punto 2, bueno, los libios vienen siendo el 4. El 2 es los pueblos del mar, que muchos eran de Grecia, venían de por esa zona. Otros, también los arameos se movían hacia lo que es el sur, Egipto, o hacia Mesopotamia, los arameos. Ahora sí que se iban hacia Anatolia, lo que es Turquía, pero también de la parte de Anatolia, de Turquía, los frigios, también se movieron hacia Europa, pero también hacia Mesopotamia, y algunos llegaron hasta Canaán. Entonces, toda esa inestabilidad. Ahora vamos a ver una foto un poquito mejor, más clara. Yo quería mostrarte las dos para que veas la diferencia. Se ve hasta más bonito, pero es lo mismo, ¿ok? Todo ese movimiento de los pueblos del mar. Y si te das cuenta, ahí dice Grecia, está Italia, está Grecia. Y cómo se empezaron a mover, y hubo un grupo que también salió de Grecia, ¿ok? Y llegaron, algunos de griegos llegaron precisamente a lo que es Egipto. Los libios se metieron a Egipto, algunos egipcios a Libia. O sea que era una circulación de gente de todos lados, ¿ok? Si te das cuenta, eso es lo que tenían en ese tiempo, esa inestabilidad socioeconómica y política. Bien, estamos hablando de los pueblos del mar. Precisamente en el templo de Medinet Abu Tebas hay una figura, y donde hay una batalla en el delta entre Ramsés III con su equipo, con su ejército, y los pueblos del mar. ¿Sí? Esto sucedió en el siglo XII antes de la era cristiana, como hemos estado hablando de esa era, de toda esa inestabilidad que estaba pasando, porque estaba finalizando la era de bronce y estaba por entrar, o sea, querían hacer la era de hierro, pero le estaba costando trabajo, como que el trabajo de parto no fue fácil, ¿ok? Como lo que está pasando hoy en día. Los datos arqueológicos demuestran que Ugarit, Al-Ashiyah y una serie de reinos y ciudades del Egeo, de Anatolia, Turquía, Siria y Palestina fueron aniquilados sin ser reconstruidos de inmediato, y fueron abandonados por sus habitantes debido a la destrucción radical, o sea, una destrucción terrible. Entonces, eso también provocó movimientos también en aquel tiempo. Todo el sistema político de bronce tardío en el Mediterráneo oriental se vino abajo a consecuencia de los estragos de estos pueblos invasores, el pueblo de mar, pero también otras que se estaban moviendo. Los factores ¿cuáles fueron esos factores? Bueno, vamos a verlo. La crisis socioeconómica, la crisis demográfica en curso, ¿ok?
la gente moviéndose. La desafección, es decir, ya no sentían el afecto o estima de la población campesina por la suerte que pudieran correr los palacios reales. Es decir, cada sección tenía un palacio real, ya no tenían ese ánimo, ese afecto de lo que podría pasar con los palacios reales que tenían en esos tiempos. Y también las recientes hambrunas en el mundo siro-palestino frente a los invasores. Es decir, que todo este movimiento de conquistas, de invasiones, trajo desánimo. Por ejemplo, en la zona de Canaán, en todo ese territorio, habían palacios, ¿sí? Que pues en aquellos tiempos eran como reinos pequeños. Entonces la población campesina dejó de sentir ese afecto y como que ya perdieron, y lo vamos a ver más adelante, y ahí esto provocó una nueva manera de vivir de manera social, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, los pueblos del mar, al ver que les cortaban el paso, porque ellos querían meterse más al delta, porque pues era una tierra muy rica, al estar bañada con esos ríos que son muy anchos, pues había mucho alimento, mucha manera de hacer cosas por el agua. Entonces, los pueblos del mar, al ver que no fue fácil meterse al delta, toda la zona egipcia del delta, se establecieron en la zona de la costa de Palestina, que hoy en día conocemos como lo de Gaza. Gaza es uno de los resultados de aquellos tiempos, te estoy hablando del año 1200 aproximadamente, donde los pueblos del mar llegaron ahí. Los filisteos, que hemos oído tantas veces, es el grupo más importante y ocuparon 5 ciudades en la costa meridional de Palestina o en la zona interior más próxima al litoral. Es decir, que estaban unos en el mar, pero otros cerca del mar, no tanto en el mar, sino cerca del mar, como es Gaza, ese sí está en el mar, pero Ascalón, Asdod o Azoto, Gat y Ecrón, pues ya no están en el mar, pero sí se adentraron dentro de lo que es Canaán. Bien, nosotros podemos ver ahí en el mapa, ¿sí? Donde está Dan, y pues también va a estar después ahí lo que es Gaza, siempre hemos visto ese pedacito, y pues bueno, aquí están las tribus con sus territorios. Pero ¿cómo fue que se formaron esos territorios? O sea, ya vimos la clase pasada de esa salida, de esos éxodos y cómo se fueron formando, uniendo, pero ahorita vamos a dar un poquito más de detalles que nos va a ayudar a entender. En la costa de Palestina central, en Dor, el relato de Wen-Amun en el año 1050 antes de la era cristiana alude a la presencia de los Heker. Heker era una tribu también, un grupo que venía de fueras. Ahora, más al norte hay una parte de la tribu de Dan, que pudiera ser que dieron ese nombre por la aportación de sus gentes relacionado con el pueblo invasor de Denyen. Vamos a hablar de ellos, de los Denyen. Y según esto, este relato histórico es que Dan estaba en una parte, ahora sí que en el mar, y su territorio del mar hacia adentro se extendía, un buen territorio, pero que una parte de ese grupo se fue hacia el norte y también le llamaron Dan ahora sí que por el mismo personaje, por alguien de los patriarcas de ese grupo, pusieron en honor así a ese nuevo grupo del mismo allá en el norte, en la tribu de Dan. Bien, pero tiene que ver con los Denyen, un grupo invasor. Aquí tienes en la foto un Denyen, un guerrero que, como yo les decía, vienen de la Grecia antigua. Danuba, de acuerdo a los datos históricos, venían de Danuba. De ahí viene el Dan o Denyen. Es una historia de la Grecia antigua. Y se les conocen como las tribus del mar o los pueblos del mar, que llegaron y se establecieron en Palestina, en Canaán. Vamos a hablar de los Denyen. Los Denyen se unieron a los israelitas para formar una de las 12 tribus.
que ya estamos hablando de la confederación total de las 12 tribus, aunque fue un proceso, no lo olvidemos, todo fue un proceso. Se piensa en la conexión de los Denye con la tribu de Dan por la descripción que hay en sus naves en el cántico de Débora, en el Jueces 5:17, o sea, las naves de Dan, porque estaba en el mar. Entonces hay una conexión, y es una posible conexión de los Denye con la tribu de Dan bíblica. Ahora, el más famoso relato que nosotros tenemos de una tradición oral tribal, es decir, una tradición oral que venía en esa tribu, en ese clan, en esa tribu que después es un clan que se formó en una tribu, y en esa tribu había una tradición oral que se platicaban, y esa era la de Sansón. ¿Ok? Ya hemos platicado acerca de Sansón. De hecho, hay una enseñanza que se llama los semidioses, y ahí hablo precisamente de eso. Búscalo aquí en YouTube. Lo más famoso era ese Danita o Danite Sansón, y pues bueno, ya les dije que era una tradición oral de esa tribu. Las invasiones provenientes del mar suministraron un colapso definitivo, decisivo, y los grupos pastorales contribuyeron en mayor medida a la configuración de un nuevo ordenamiento. Es decir, esas invasiones del mar que estaban llegando, y pues cuando llegan, invasión, estamos hablando de pelea, de pelear, de llegar, de robar, de matar, de violar mujeres, en fin, o sea, no era nada fácil, era un cuadro muy delicado, muy feo, pues. Entonces, toda esa situación que se vivió en esos tiempos contribuyó a que los grupos pastorales que se movían, que andaban cara para acá, tenían ya que pensar en algo diferente, pensar ya de establecerse ya en un lugar, pero tener que hacer alianzas para ayudarse. La crisis del palacio, yo les estaba diciendo que los grupos pastorales, ya la cuestión del palacio real ya estaba cayendo, ya se había desmoronado prácticamente, ya habían perdido el afecto hacia eso. Entonces la crisis del palacio, caracterizada por las relaciones jerárquicas, la jerarquía, ¿no? Que este es el jefe, este es el otro, en fin, hizo contrapeso la consolidación de la tribu. ¿Y cómo se caracteriza lo de la tribu? Pues está caracterizada precisamente por las relaciones gentilicias, es decir, de un origen geográfico, de un origen racial. Entonces todas estas situaciones de aldeas consolidaron tribus, ¿ok? Un clan, una aldea, y luego formar tribus. En las aldeas se consolidó la del grupo de parentesco estable, que coincidía con la unidad y explotación territorial. Es decir, la aldea por lo general estaban unidos, emparentados, y casi venían de un árbol genealógico, sí, común. Las aldeas próximas se consideraban hermanas. Ojo, fíjense cómo es el lenguaje. Las aldeas que estaban cercanas se consideraban hermanas dentro de una agrupación más amplia llamada tribu. Por ejemplo, nosotros podemos, en estos tiempos, estamos en América Latina o en el continente americano, vamos a decirlo así, y muchas veces hemos dicho, no, pues nuestros hermanos venezolanos, ¿sí? Nuestros hermanos venezolanos, y no significa que sean nuestros hermanos de sangre. Simplemente decimos nuestros hermanos porque estamos en el mismo continente. Nuestros hermanos colombianos, ¿sí? Nuestros hermanos guatemaltecos, en fin, porque estamos cercanos, estamos en un mismo continente. Bueno, ahora vamos a trasladarlo a la historia con respecto a las aldeas. Y las aldeas más próximas se consideraban hermanas, ¿sí? Dentro de una agrupación llamada tribu. Entonces, una tribu tiene aldeas, y todas esas aldeas se consideraban hermanas de una misma tribu. Ahora, acostumbraban en esas tribus intercambios para matrimonios, relaciones de hospitalidad, pues cuando salían de viaje, acciones para defenderse, fijaban los trayectos y los tiempos de la transhumancia. Transhumancia significa un tipo de pastoreo continuo, de un continuo movimiento, adaptándose en espacios de zonas de productividad cambiantes.
Es decir, estos pastores se movían, entonces trazaban las líneas, las zonas por donde tenían que moverse, ¿sí? Entonces marcaban los tiempos, todo eso se hacía dentro de esa tribu. Todas las aldeas se ayudaban, se consideraban hermanas, pero era una tribu, era una zona, un terreno bastante grande. Como hemos visto en los mapas, y vemos, por ejemplo, lo que es Judea, lo que es Dan, Rubén, y todas, Manasés, y todos que son territorios, son tribus, pero esas tribus tenían aldeas que estaban conectadas, ahora sí que eran hermanos de una misma línea, por decirlo así. Bien, una característica de la edad de hierro, que estaba por entrar, que estaba por nacer, es que todas las relaciones sociales se representaban con arreglo al modelo genealógico. Y ahora ya está entrando el modelo genealógico, cómo era, de dónde viene su árbol genealógico, ese modelo que estamos hablando ahorita. El nombre de la aldea es el de su antepasado, del cual todos sus habitantes proceden de unas ramas familiares. Entonces por eso vemos ahí ya de una cuestión genealógica, las aldeas. Por eso las aldeas se intercambiaban, se conocían para poder hacer el matrimonio, ¿sí?, con otras, pero que se consideraban aldeas hermanas dentro de ese mismo territorio, ¿ok? Entonces la característica de la edad de hierro es que esas relaciones sociales estaban arreglados en ese modelo genealógico. Ahora, todos los epónimos, es decir, cuando una persona, animal o cosa se le da un nombre de algo, ¿no? Los Abirú viene de un nombre de Abar, entonces Abirú, ¿sí? Los hebreos, en fin, los judaítas de Judá, en fin. Entonces, todos los epónimos, de las aldeas eran considerados hijos o quizás nietos del epónimo tribal. Es decir, Manasés significa que venían todos de esa línea de Manasés, ¿sí? Aunque en las aldeas se intercambiaban y todo para poder seguir creciendo, pero estaban dentro de esa línea genealógica de Manasés como ejemplo, ¿ok? Ahora las aldeas agropastorales, ¿sí?, ya estaban en la agricultura, lo que es el pastoreo, las dos cosas, ya estaban establecidos, ya eran sedentarios. Estos grupos agropastorales ya no están en torno a un palacio arruinado. Recuerden que la crisis trajo los palacios que estaban dentro de Canaán fueron arruinados, se perdió todo ese sistema de vida jerárquico. Siempre que va a entrar un nuevo orden, se tiene que destruir el anterior. Entonces, la cuestión de los palacios en ese aspecto se acabó para entrar un nuevo orden, precisamente por la crisis. O sea, ahora sí que había palacios, había diferentes, había varios. Entonces, todo eso quedó arruinado por la crisis. Entonces, todo esto fue en torno a las tribus que se empezaron a consolidar. También se unieron a esta consolidación de cada tribus o de formación de tribus, se unieron hebreos, los Abirú, que eran mercenarios, que eran tremendos. Entonces se empezaron a filtrar y a meterse y fueron aceptados en muchas de esas tribus. ¿Para qué? Para darle más fuerza a las tribus y que de alguna manera después, pues, se les consideró a todos como hebreos, aunque no lo eran. ¿Ok? ¿Te das cuenta de dónde viene todo? Ahora, la tribu es concebida como una agrupación de aldeas que deciden considerarse emparentadas entre sí por una ascendencia común. Es decir, ellos deciden ser parientes por un punto común, uno donde se inicia, como les acabo de decir, no, pues son los rubenitas, ¿sí? Son los de Gad, los gaditas, en fin. Entonces, así empiezan las tribus a ser concebidas por un punto común. Asume una dimensión territorial y demográfica muy respetable y están en condiciones de presentarse ante sus propios miembros como una alternativa política válida al palacio real. Entonces ya estas tribus ya empiezan a tener un peso ya político, ¿sí? No nada más, no, pues ahí vivir, no, ya hay un peso político, ya hay un orden ahí
de establecimiento, ya tienen un espacio, una dimensión territorial, ya saben cuántas hectáreas tienen esa tribu, y así como les acabo de decir en el mapa, estaba considerado de acuerdo a los relatos históricos, ¿sí? Las tribus tenían su espacio territorial. El sentido de comunidad, de parentesco, en las tribus formadas por la unión de diversas aldeas, no fue una conquista inmediata. Es decir, esto fue un proceso. Recuerden, aldeas que se unen para formar una tribu y que se emparentan, ¿no? De que están bajo un nombre. Las historias y las anécdotas que había entre las aldeas y luego a nivel tribu fueron fundamentales para la alianza, pero también para enemistades con otras tribus. Fíjense cómo es que muchas cosas de tradición oral te pueden unir o también pueden separar, ¿ok? Como que no todos entran en un acuerdo. Pasa hoy en día y siempre ha pasado, donde hay más de 2 o 3 personas puede pasar eso y pasa. Esas historias y anécdotas se convierten en lo que es la tradición oral de la tribu. Y así como yo les dije el de Dan, que tienen una tradición oral acerca de Sansón, y que esa tradición era una tradición oral conocida en esa tribu, pero que ya después, cuando hicieron alianza todas las tribus, que son la confederación de los 12, la tradición oral de Dan pasó a ser tradición oral de todos, ¿ok? La de Sansón, conocida para todos. Entonces, así es como se fueron formando las tribus, que nosotros conocemos ahora como las tribus de Israel, pero fue todo un proceso y que fue empujada precisamente por una crisis socioeconómica que hubo precisamente al final de la edad de bronce y el comienzo de la edad de hierro. Es decir, estaba muriendo, ahora sí que estaba moribundo una edad, la edad de bronce, y moribundo, pero no se moría, y estaba por nacer otra nueva edad, otra nueva etapa, otro nuevo orden, pero le costó trabajo nacer hasta que por fin salió a la luz. Eso sucede en la historia, y si nosotros empezamos a ver durante la historia los cambios de orden, así ha pasado, y lamentablemente hay crisis socioeconómica, política, pero también violencia. Que el Eterno nos guarde, nos guarde. Bien, yo quiero decirte la bibliografía Enigmas de la Biblia, Ariel Álvarez, Historia Antigua de Israel, de Mario Liberani, Historia de Israel Bíblico, Samuel Pagan, y Introducción a la Biblia Hebrea de Samuel Pagan. Estos libros te los recomiendo para que estudies acerca de lo que hoy hablamos. Hay más información al respecto, pero yo te estoy mostrando una esencia de lo que es el proceso, de lo que pasó los años de 1500 a 900 prácticamente, de toda esa crisis socioeconómica y política y social, y en fin, todo eso, y el surgimiento de un nuevo orden, y pues todo lo que tuvo que pasar, y cómo y por qué más bien las aldeas se unieron, y luego formaron esas tribus, y luego las tribus formaron lo que es una casa. La casa de Israel, la casa de Judá, conocido así, formaron y posteriormente se unieron las dos casas, y luego la misma historia, relato bíblico, se separan. Y pues bueno, ya toda la historia, estaremos viendo otros puntos relevantes también, si el Eterno lo permite, en la 4ª entrega de este curso. Y espero que en esta clase te haya vislumbrado un poquito más. Y yo te invito a que sigas investigando de lo que es una transición de orden, de etapas, de eras. Estamos nosotros ahora entrando a una nueva era, y es una era que no va a ser fácil. Está moribunda una etapa y que viene otra nueva. Bueno, que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor hacia ti y te dé gracia. Que mi Padre alce su rostro hacia ti y te dé shalom. Te mando un fuerte abrazo, y si el Eterno lo permite, nos vemos en la próxima clase. Shalom.